Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar la historia del prócer más grande de la historia argentina, nuestro libertador y padre de la patria, el general José de San Martín. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Su padre, Juan de San Martín, era un militar y funcionario español, teniente gobernador del departamento de Yapeyú para el Imperio Español. En ese momento, Argentina, claro, todavía no existía. Junto con los países actuales de Bolivia, Uruguay y Paraguay, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Un virreinato era un territorio colonial administrado por un representante del rey, el virrey. A los 6 años, San Martín se mudó con su familia a España, instalándose primero en Madrid y después en Málaga, donde cursó sus estudios primarios. En 1789, con solo 11 años, fue aceptado como cadete militar en el Regimiento de Infantería de Murcia. Así empezó su carrera en el ejército español. Participó en varias batallas y lentamente fue ascendiendo de grado. Primero subteniente, después teniente y finalmente capitán. En 1808, como parte de su expansión por Europa, Napoleón Bonaparte invadió España. Obligó a renunciar al rey Fernando VII, lo encerró en un castillo en Francia y en su lugar puso a su hermano, José Bonaparte. Los españoles no aceptaban a este rey intruso, entonces en diferentes ciudades de España se empezaron a formar juntas que decían gobernar en nombre de Fernando. Ese mismo año, San Martín participó de la batalla de Bailén, la primera derrota importante de Napoleón que le permitió al ejército de Andalucía recuperar Madrid. Como premio por su destacada actuación, San Martín recibió el grado de teniente coronel. La Guerra de la Independencia Española, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra Francia, continuaría por varios años hasta 1814. Mientras tanto, en el Río de la Plata empezaba a desarrollarse nuestro propio proceso independentista. Los criollos, o sea, los españoles nacidos en el continente americano, consideraban que al no haber rey, el virrey no tenía autoridad para seguir gobernando. Hablo un poco más de este proceso en el video sobre la Revolución de Mayo, pero para resumir, el 25 de mayo de 1810 se formó la primera junta, nuestro primer gobierno autónomo, que expulsó de su cargo al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La primera junta envió expediciones militares para expandir las ideas de la revolución y asegurarse el reconocimiento en todo el territorio del virreinato del Río de la Plata. Pero en varios lugares, los enviados se encontraron con la oposición del ejército realista, o sea, las fuerzas militares que defendían a la corona española. Cuando se enteró de lo que estaba pasando en América, San Martín renunció al ejército español y el 9 de marzo de 1812 volvió al Río de la Plata para luchar por la independencia. Los realistas que venían en barco desde el puerto de Montevideo, actual capital de Uruguay, representaban una amenaza constante porque robaban ganado y atacaban a las poblaciones de la costa. Para frenar estos ataques, tan solo una semana después de volver, San Martín creó una unidad militar profesional, el Regimiento de Granaderos a Caballo. El bautismo de fuego fue la victoria en el combate de San Lorenzo, al sur de la provincia de Santa Fe, el 3 de febrero de 1813, la única batalla de San Martín en territorio argentino. Este enfrentamiento es recordado por el acto heroico del sargento Juan Bautista Cabral. En medio del combate, un disparo alcanzó al caballo de San Martín y cayó sobre su pierna, dejándolo inmovilizado en el suelo. Un soldado español estaba a punto de clavarle una bayoneta y en ese momento el sargento Cabral interpuso su cuerpo como escudo para salvarle la vida. Cabral murió horas más tarde por las heridas y, según cuenta el mismo San Martín en una carta, sus últimas palabras fueron: «Muero contento, mi general. Hemos batido al enemigo». En 1814, en la provincia de Salta, San Martín se encontró por primera y única vez con el otro gran héroe de la nación argentina, el general Manuel Belgrano.
Belgrano estaba al mando del Ejército del Norte, que había conseguido victorias muy importantes en las batallas de Tucumán y Salta, pero había sufrido duras derrotas en el Alto Perú, actual territorio de Bolivia. A pedido del gobierno, San Martín asumió el control del ejército y reorganizó las tropas, pero se dio cuenta de que era imposible derrotar a los españoles avanzando por el Alto Perú. Entonces le dejó la defensa de la frontera norte al general Martín Miguel de Güemes, renunció por enfermedad y pidió ser designado gobernador de Cuyo, Mendoza. Desde Cuyo planeó una nueva estrategia militar: cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y de ahí marchar en barco para tomar Lima, la capital del Virreinato del Perú, el principal bastión del poder español en Sudamérica. Mientras tanto, en España, Napoleón estaba siendo derrotado y estratégicamente decidió reconocer como rey legítimo a Fernando VII, quien volvió al trono en marzo de 1814. La máscara de la Revolución de Mayo de gobernar en nombre de Fernando se había terminado y el rey quería reconquistar sus territorios en América. Los realistas estaban ganando en el Alto Perú y desde allá pensaban atacar e invadir todo el territorio actual de Argentina, teniendo como objetivo final la ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento se hizo necesaria una declaración formal de independencia. El 9 de julio de 1816, los 29 diputados reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Pero eso no significaba nada. En 1814, los españoles ya habían recuperado Venezuela y en 1815 la Nueva Granada, actual Colombia. La independencia de las Provincias Unidas nunca iba a estar garantizada mientras los españoles todavía controlaran la región. Mientras en el norte argentino las fuerzas de Güemes continuaron la incansable lucha contra los realistas, el general San Martín se puso al mando del ejército de los Andes y salió de Mendoza el 12 de enero de 1817. A lo largo de 25 días, 5.400 hombres atravesaron las montañas más altas de América, con una temperatura que oscilaba entre los 30 grados durante el día y 10 grados bajo cero durante la noche. Fue una de las mayores hazañas militares de la historia universal. El 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotaron a los españoles en la batalla de Chacabuco, a unos 55 kilómetros al norte de Santiago, actual capital de Chile. San Martín dividió a su ejército en dos columnas, una al mando de Bernardo O'Higgins y otra de Miguel Estanislao Solar, para atacar al enemigo por ambos lados a la vez. Esta táctica permitió que sus tropas sufrieran 12 muertos y 120 heridos, mientras que las bajas de soldados del ejército español llegaron a 500 muertos y 600 prisioneros. El triunfo en Chacabuco aseguró la independencia de Chile, que sería consolidada un año después, el 5 de abril de 1818, tras el triunfo definitivo en la batalla de Maipú. El 20 de agosto de 1820, San Martín partió desde el puerto chileno de Valparaíso con su expedición libertadora y el 12 de septiembre llegó al puerto peruano de Pisco. Allá fijó el primer cuartel general y envió una expedición militar a la Sierra Central peruana al mando del general Juan Antonio Álvarez de Arenales para sumar apoyo popular. Las fuerzas de Arenales obtuvieron la importante victoria de Pasco el 6 de diciembre de 1820 y, por su parte, San Martín ordenó bloquear el puerto de Lima. El virrey, José de la Serna, se vio acosado por todos los flancos y abandonó la capital del Virreinato del Perú junto con 6.000 hombres realistas el 6 de julio de 1821. El 12 de julio, San Martín entró victorioso a Lima y el 28 de julio declaró formalmente en la Plaza Mayor la independencia del Perú. El nuevo gobierno independiente le otorgó a San Martín el título de protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. Pero los realistas no habían sido derrotados del todo y se estaban reorganizando.
Sin apoyo económico de Buenos Aires, por negarse a pelear en las guerras civiles argentinas, a San Martín solo le quedaba un último recurso: unir sus fuerzas con las del libertador venezolano Simón Bolívar, que venía llevando adelante su campaña desde el norte. Los días 26 y 27 de julio de 1822 tuvo lugar el encuentro entre los dos líderes durante la famosa entrevista de Guayaquil, en Ecuador. Entre los dos había grandes diferencias políticas y militares. San Martín estaba a favor de que cada pueblo liberado decidiera con libertad su futuro. Bolívar, en cambio, estaba interesado en controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. El otro tema polémico fue quién iba a conducir el nuevo ejército libertador resultante de la unión de las dos tropas. San Martín propuso que lo dirigiera Bolívar, pero este dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y capacidad de San Martín como subordinado. Entonces San Martín tomó una decisión drástica. Renunció a todos sus cargos, le dejó sus tropas a Bolívar y volvió al país, antes de mudarse definitivamente a Europa junto a su pequeña hija Mercedes. San Martín pasó sus últimos años pobre y muy enfermo y murió en su casa de Boulogne-sur-Mer, en Francia, el 17 de agosto de 1850. Por eso, cada 17 de agosto, en homenaje al padre de la patria y libertador de medio continente, Argentina conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían al general San Martín, si habían escuchado sobre el cruce de los Andes o, por qué no, la famosa entrevista de Guayaquil, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.